Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Conchita Marín, soy profesora en la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura y el trabajo que voy a presentar recoge mi experiencia sobre el uso de clase invertida en una de las asignaturas que imparto, Matemáticas 1. Es esta una asignatura obligatoria del primer semestre de los 4 grados que se ofertan en la Escuela de Ingenierías Agrarias, 3 ingenierías y el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el trabajo presto atención tanto a la incidencia de esta metodología en el aprendizaje de los alumnos como a la percepción que ellos reflejan sobre su uso. Comienzo justificando la conveniencia de este tipo de metodología dadas las características de nuestros estudiantes. Los alumnos que están llegando hoy a nuestras universidades han nacido a finales de los 90, son la denominada generación Z. Han nacido en una sociedad en la que Internet, las redes sociales, las tecnologías móviles estaban ya completamente generalizadas. Este entorno digital, que es por otro lado su entorno habitual, incide no solo en el modo de acceder a la información, sino también en los inputs que captan su atención. La repercusión en la actividad docente es obvia. Se trata de buscar soluciones docentes eficaces que den respuesta a los numerosos desafíos y oportunidades del presente escenario digital. Esta generación Z es la primera en tener la tecnología de Internet fácilmente disponible desde una edad temprana. Son, utilizando el término acuñado por Prensky, nativos digitales. Y la pregunta es, ¿qué formas de enseñar conectan con estos nativos digitales? Es evidente, los jóvenes de hoy no pueden aprender como los jóvenes de ayer. Nuestros estudiantes del siglo XXI han experimentado un cambio radical con respecto a sus inmediatos predecesores. No se trata solo de diferencias en argot, estética, indumentaria o estilo, sino de algo mucho más complejo, más profundo, más trascendental. Se ha producido una discontinuidad importante que de hecho constituye toda una singularidad, motivada sin duda por la veloz e ininterrumpida difusión de la tecnología digital. Por el contrario, los docentes de estos estudiantes pertenecemos a la categoría de lo que el mismo Prensky denomina inmigrantes digitales. No hemos vivido tan intensamente el aluvión de tecnología, pero por la necesidad de estar al día hemos tenido que formarnos con celeridad en todo ello. Como venimos diciendo, resulta evidente que nuestros estudiantes piensan y procesan la información de modo significativamente distinto a sus docentes, que somos nosotros. Además, no es un hábito coyuntural, sino que está llamado a prolongarse en el tiempo. No se va a interrumpir, sino que se va a acrecentar. La destreza en el manejo y utilización de la tecnología es evidentemente superior a la de sus profesores y sus educadores. En palabras textuales del Dr. Berry, de la Universidad de Medicina de Baylor, diversas clases de experiencias conducen a diversas estructuras cerebrales, lo que nos hace concluir que debido a la elevada exposición a la tecnología de nuestros jóvenes, sus cerebros han experimentado una serie de cambios que los hacen diferentes a los nuestros. Sin entrar en tecnicismo, sí que daré algunas conclusiones de carácter neurobiológico. Aunque la mayoría de los actuales educadores creció con la idea de que el cerebro humano no cambia fisiológicamente por la estimulación recibida del exterior, sobre todo después de los 3 años, esa teoría parece superada e incluso desmentida. Según las últimas investigaciones en neurobiología, ya no queda ninguna duda de que ciertos tipos de estimulación modifican las estructuras cerebrales y afectan a la forma en que las personas piensan. Además, estas transformaciones no son coyunturales, sino que permanecen a lo largo de toda la vida. Dicho de otro modo, el cerebro humano es enormemente plástico. El cerebro puede ser, y lo es, constantemente reorganizado o recableado, como también se dice. Debido a su plasticidad, cambia y se reorganiza a partir de los estímulos que recibe.
Estas diferencias cognitivas de los nativos digitales reclaman, por tanto, nuevos enfoques en la educación, un ajuste mejor y un ajuste más meditado. Todo lo dicho hasta el momento evidencia un problema, un desfase, una ruptura, una brecha digital y generacional que no puede ser ignorada. Los inmigrantes digitales hemos de ser conscientes de que el lenguaje propio de nuestra edad predigital está obsoleto para instruir a una generación que controla perfectamente dicha lengua. ¿Y cuáles son a grandes rasgos las diferencias entre nativos e inmigrantes digitales? Pues nuestros alumnos digitales quieren recibir información de forma ágil e inmediata. Se sienten atraídos por multitareas, por procesos paralelos. En general prefieren los gráficos a los textos. Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en red. Y les gusta o quieren tener la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensa de una manera inmediata. A la hora de implementar o de tener en cuenta estos factores en nuestro modo de impartir la docencia, lo importante, en palabras del profesor Adel Segura, lo importante no es la tecnología, es lo que nuestros alumnos pueden hacer con ella. Como acabamos de decir, no todo es cuestión de tecnología. No es la tecnología lo único necesario para un proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a las características del alumnado del siglo XXI. Es necesario, y hay abundante literatura sobre ello, la implicación también de los alumnos, el engagement en inglés, para que el aprendizaje sea realmente efectivo. Esta implicación de los alumnos se estimula, obviamente, dependiendo de la metodología que se utilice en las clases, que pueden ser más activas o menos activas. Además, la implicación de los alumnos favorece su capacidad para reflexionar, conjeturar, establecer conexiones entre las ideas, mientras que los alumnos que asisten a clases más pasivas únicamente se limitan a copiar apuntes, fijar la atención en aspectos puntuales y saltar rápidamente a las conclusiones o recetas. Una posibilidad interesante es combinar las clases tradicionales, face-to-face, con otras actividades a realizar de forma asíncrona, que se publican a través de diferentes tecnologías. Un ejemplo es el uso de clase invertida, inicialmente popularizada en educación secundaria, pero actualmente se utiliza en la enseñanza a todos los niveles. ¿Y cuál es básicamente el paradigma de la clase invertida? Pues bien, en la clase invertida lo que se hace es invertir las tareas que tradicionalmente se hacen en clase, como la explicación del profesor, por las tareas que tradicionalmente se hacen en casa, realización de ejercicios que vendrían a ser aplicación de los contenidos. De esta manera se fomenta que los estudiantes asimilen los conocimientos mediante la realización de ejercicios y sean más interactivos durante el tiempo de clase. Entonces, durante el tiempo de clase, la función del profesor es más bien la de un coach de aprendizaje, dedicando ese tiempo a resolver preguntas, dudas de alumnos, que incluso las puede resolver en individual, y a que realicen actividades en grupo que sirven para clarificar conceptos o para contextualizar el conocimiento adquirido mediante la aplicación a la resolución de problemas de lo que han trabajado previamente. Obviamente, es muy importante diseñar bien las actividades pre-clase en conexión con el trabajo de clase, de manera que los estudiantes entiendan bien la conexión y estén motivados para preparar las clases con ese trabajo previo. Son muchas las ventajas de la clase invertida, entre otras, permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo, puesto que si tienen que preparar el trabajo de clase con antelación en casa, por ejemplo, visualizando vídeos, los vídeos los puedes ver tantas veces como les hagan falta, irlos parando, haciendo anotaciones, etc., o con cualquier otro material. Luego, permite una gran flexibilidad gracias al uso de recursos electrónicos. Libera el tiempo de clase de explicaciones, permitiendo otras discusiones más interesantes. Si los alumnos han llegado a clase habiendo leído ya el contenido, habiéndolo trabajado ya previamente, habiendo visualizado algún vídeo, etc., cuando llegan a clase ya conocen el tema y están más predispuestos a ponerlo en práctica. Este modelo, en definitiva, carga las tintas del aprendizaje en el trabajo del alumno, dirigiéndose hacia el dominio de los materiales. Por otro lado, esta metodología se adapta bien a las demandas de nuestros estudiantes
una generación en la que el aprendizaje y el compromiso lo piden como algo reaccionario, algo que provoque una reacción inmediata y como algo que provoque respuesta y en la medida de lo posible algo inmediato. Y en ese sentido, este tipo de metodología se adapta mejor. En la literatura se recogen ya muchas experiencias poniendo de manifiesto la satisfacción por parte del alumnado respecto al uso de la metodología de clase invertida. Daré alguna referencia al final de esta presentación y a continuación paso a contar con detalle la experiencia que yo he llevado a cabo en los 2 últimos cursos. La experiencia que presento corresponde al uso de metodología de clase invertida en una asignatura de matemáticas del primer semestre de las 4 titulaciones en la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura. El objetivo principal ha sido constatar hasta qué punto esta metodología puede incidir positivamente en el grado de implicación de los alumnos en su tarea de aprendizaje, en mejorar su comprensión de los contenidos de la asignatura y en facilitar el desarrollo de habilidades comunicativas entre ellos. Para aplicar esta metodología ha sido necesario realizar una serie de modificaciones que han afectado significativamente tanto a la estructura global de la asignatura como a las actividades específicas a realizar dentro y fuera del aula y a la evaluación de las mismas. He implementado esta metodología en los 2 últimos cursos, 2018-19 y 2019-20, con un número de alumnos en torno a 100, separados en 2 grupos por cuestiones organizativas del centro, pero sin utilizar en ningún caso grupo de control. Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos con la metodología empleada, se les pidió que contestaran de forma voluntaria una encuesta a la que tenían acceso a través del campus virtual. El primer año la encuesta tuvo carácter anónimo, no así el año siguiente, con idea de poder medir la correlación de las respuestas de los estudiantes con sus resultados académicos. El número de respuestas es ligeramente mayor en el curso 2019-20, pienso que porque la encuesta se pasó en fechas próximas a la finalización de la asignatura. Por último, comentar que, dado que lo que se pretende es medir o recoger la opinión sobre la metodología que se utiliza en clase, se filtran los alumnos que responden a la pregunta de si asisten habitualmente a clase, responden positivamente. Por eso, de los 57, por ejemplo, en el primer curso, de las 57 encuestas recogidas, solamente se analizan estadísticamente 46 de ellas. Resumo en esta tabla la respuesta de los estudiantes. La encuesta realmente incluye más preguntas, pero por cuestiones de tiempo he seleccionado solo algunas para comentar los resultados. Aunque mis expectativas era que los alumnos trajeran entendido de casa, al menos leído, el material correspondiente a los ítems sobre los que íbamos a trabajar en clase, la realidad es que los tantos por cientos no son del todo alentadores. Solo en torno al 70% afirma venir a clase sabiendo lo que se va a explicar y en torno al 60% realiza antes de venir a clase las actividades que se les han propuesto. Me planteo, como incentivo para conseguir que trabajen ese material antes de venir, implementar algún breve cuestionario al inicio de la clase. Estos cuestionarios, que se pueden presentar online, por ejemplo a través del campus virtual, el alumno puede recibir de forma inmediata su puntuación y un feedback de las respuestas incorrectas. Asimismo, estos resultados pueden utilizarse como un elemento más en el sistema de evaluación de la asignatura. Por otro lado, en cuanto a los instrumentos utilizados, las respuestas sí que son muy positivas. En torno al 80%, 74 y 86 en cada uno de los cursos, manifiestan que les resulta útil ver los vídeos antes de asistir a clase. Y en torno más del 95% refleja que les parece útil hacer ejercicios en clase, preferiblemente no de manera individual, es decir,
optan por trabajar en colaboración con algunos de sus compañeros. Desde mi percepción como profesora he comprobado que dar a los alumnos la posibilidad de acceder con antelación a los contenidos que se van a tratar en clase y dedicar el tiempo en el aula a trabajar sobre los mismos ha potenciado en ellos una actitud claramente más participativa. Por otro lado, el trabajo en grupos ha contribuido de forma significativa a crear un entorno interactivo en el que los alumnos centran la atención con mayor facilidad y en el que mejoran sus habilidades comunicativas y sociales. En definitiva, se puede decir que el trabajo en grupos ha facilitado la creación de redes sociales entre ellos. En resumen, he podido constatar un cambio sustancial en la actitud de los alumnos respecto a la asistencia a clase, que deja de ser una mera presencia pasiva para convertirse en una actividad retadora, que les interpela a poner en juego sus habilidades comunicativas y sus estrategias intelectuales. A modo de conclusión, puedo decir que utilizar metodología de aula invertida es una estrategia idónea para superar algunos de los retos relacionados con motivación y aprendizaje significativo, retos a los que tenemos que hacer frente tanto profesores como alumnos. Sirva como muestra de la mejora en motivación de los alumnos los datos del porcentaje de abandono de la asignatura en los 3 últimos cursos. No incluyo los datos del 2019-20 porque para la fecha en la que preparo esta exposición no ha finalizado el curso. En la tabla se muestra que de un total de 120 alumnos de primera matrícula en el curso 2016-17, 92 en el 17-18 y 85 en el 18-19, no se presentan a examen en ninguna de las dos convocatorias ordinaria y extraordinaria, 45 alumnos, 27 y 14 respectivamente, lo que suponen un 38, 29 y 16% respectivamente. En definitiva, una diferencia en positivo de 22 puntos en la tasa de abandono si comparamos el curso 16-17 y el curso 18-19. Como indicador del aprendizaje significativo de los alumnos, he utilizado el tanto por ciento de suspensos. En la tabla se muestra el tanto por ciento de alumnos suspensos respecto al número de alumnos que se han presentado a examen. Se pasa de un 48% y un 51% en los cursos 16-17 y 17-18 a un 25% en el curso 18-19, en el que ya empieza a utilizarse la metodología de aula invertida, es decir, prácticamente se reduce a la mitad. Aunque obviamente podrían incidir otros factores, los resultados pueden apuntar claramente a la idoneidad de esta metodología y como docente me llevan a concluir con una valoración final positiva de la experiencia que he realizado. Y para terminar dejo aquí la referencia completa de 2 de los artículos que he utilizado más para preparar esta presentación. El primero de ellos de Prensky, en el que, como ya comenté, describe las diferencias insondables entre la generación de jóvenes nativos digitales y los de generaciones anteriores, que denomina él inmigrantes digitales. Y el segundo, que es de Flaherty y Phillips, que es realmente una recopilación de bastantes artículos sobre clase invertida, presentando la panorámica completa de lo que actualmente se sabe o de lo que se conoce hasta el momento sobre la efectividad de esta metodología, en concreto en su utilización en educación superior. Bueno, solo me queda ya entonces agradeceros a los que habéis llegado hasta el final de la presentación vuestra atención y poner de nuevo a vuestra disposición mi dirección de correo electrónico para estar en contacto e intercambiar pues cualquier comentario, duda, experiencia que tengáis sobre este tema. Muchas gracias.